Comenzamos conectado de entrevista. Ahora sí tengo el audio. Y bueno, comenzamos este nuevo periodo, 2025. Y esta noche vamos a estar con alguien desde Nicaragua. Así que arrancamos ya. Este año vamos a tener varias entrevistas, Dios mediante, poder compartir con testimonio de jóvenes, de misioneros, pastores, hermanos que están en la obra. Y esta noche vamos a estar con alguien que me puede haber dicho alguien, Chan, me suena algo de Asia. ¿Puede ser? Me dice. No sé, vamos a conocerlo esta noche. ¿Qué trae con su vida, con su testimonio? Bueno, conocerlo va a ser un placer para algunos seguramente. Otros van a decir, qué buen testimonio. Otro, qué lindo poder conocerlo. Pero bueno, esta noche tenemos con Jorge, vamos a estar con Jorge Chan desde Nicaragua. Me va a decir si de la capital, Managua, o si está por alrededores. Y vamos a conocer el testimonio de él. Así que él ya está esperando. Le vamos a dar la bienvenida a Jorge que está esperando ahí. Jorge, buenas noches. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. Espectacular. Esperamos que no se nos caiga el internet. Estuvimos haciendo una prueba, pero bueno, esperamos que vaya todo viento en popa. Bueno, Jorge, gracias por brindarte este tiempito, esta hora que siempre, o 40 minutos que estamos acá haciendo conectado de entrevista al 2025. Este año vamos a seguir haciendo entrevista y vos sos el primer invitado del año, así que un aplauso Gracias para a vos, Dios. rompiste el chanchito, como decimos acá, para que empezara algo acá. Así que bueno, gracias Jorge. Y de ya Igual. te pregunto ya de entrada nomás para conocerte. Jorge, tu apellido, ¿qué ascendencia tiene? Después decirnos la edad, o sea, cuándo naciste también, en dónde naciste. Sí. Bueno, creo que el Chan, todo el mundo lo conoce. Sí. Es chino. Mi abuelito era de China, Cantón, Ajá. y él viajó a Nicaragua por diferentes problemas que él tuvo allá en su país. Sí. Wow, bien. Y decirnos qué edad tenés y dónde naciste vos, específicamente qué también ciudad, en Bueno, qué. eh, primeramente David, quiero darte las gracias también por la oportunidad. Ajá. Normal, no me dan este tipo de oportunidad, pero déjame decirte que me siento muy privilegiado, la verdad, y bendecido por esta oportunidad que me da de poder contar no mi vida, sino acerca de lo que Dios ha hecho en mí, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que queremos escuchar. Yo tengo 39 años, aunque no lo parezca. No lo El año decimos. pasado, en Parece de diciembre, 28, Jorge. muchos me echan como 30 años, ¿sí? Y tengo Mirá. 39. Bueno, Sí, tengo 39 años, lo cumplí el año pasado en diciembre, el 8 de diciembre, y soy de la capital Managua. Managua es la capital de Nicaragua. Sí, así que naciste en la capital. sí. Buenísimo. Contanos también un poco de la dirección de la iglesia local donde vos te reunís, Jorge. Igual mi iglesia sí, siempre que cuando a mí me hablaban acerca del Señor, fue en esa iglesia, se llama Iglesia Tabernáculo Evangélico. Recuerdo que Ajá. mis tías siempre me llevaban a esa iglesia, pero yo no quería saber nada de Dios realmente. Y fue hasta después de cierto tiempo cuando me invitaron a un retiro de jóvenes que yo conocí al Señor y comencé a llegar a esa iglesia. Y es la fecha y sigue siendo mi iglesia, a pesar que he vivido lejos de la iglesia, lejos me refiero en cuanto a distancia territorial, ¿no? Ajá. Fuera de la ciudad, siempre me ha tocado vivir, pero no tan lejos. Entonces, el Señor me ha dado la oportunidad de congregarme en esa iglesia, que es la iglesia que también me ha apoyado para ir al instituto bíblico y hoy en día para seguir realizando mi ministerio acá en Nicaragua. Wow, wow. Ya te iba a preguntar acerca de cómo llegaste a conocer al Señor. Y para conocer también cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer, comida preferida en este aspecto. Ahí en Sí, Managua, en Nicaragua, seguramente. sí. Bueno, mi comida favorita es seguramente algunos han escuchado acerca de la famosa fritanga. La Ajá. fritanga es comida frita, aquí se le dice fritanga. Es todo lo que es comida frita. El famoso gallo pinto, no sé si ya lo han escuchado, que en algunos países en Centroamérica, como en Costa Rica, lo hacen, el gallo Ajá. pinto, que es más que todo frijol y arroz combinado.
Eso con queso blanco, con crema blanca, con mi refresco de pinolillo, también es una bebida a base de maíz, Ajá. con plátano maduro o plátano verde. Para mí esa es mi comida favorita. Wow. ¿Y Sí. hobbies? ¿Qué hobby te gusta hacer? ¿Qué cosas te gustan hacer a vos, Jorge? Hobbies, bueno, en cuanto a hobbies, me gusta pasar con la gente. Me gusta también salir con mi esposa. Me gusta Ajá. bastante comer con ella. Es una de las cosas que más me encanta hacer con mi esposa, comer con ella. O a veces inclusive con los videojuegos. Algo que siempre la raza china siempre nos ha gustado los videojuegos. Mira, Entonces, sí, cuando tal vez estoy aburrido, estoy en el celular, me pongo a jugar un rato para despejar mi mente. O si no, también me gusta el piano, me gusta la batería, me a ver, encanta bastante hacer eso, eh, y es lo que más me distrae a mí. ¿qué estudiaste, Jorge? ¿Qué profesión tenés? ¿Y por qué elegiste esa profesión en ese periodo de tu historia de vida? Sí, es otra incógnita que yo tengo, una historia pues un poquito larga, pero la Ah, puedo condensar. Yo no sí, sabía qué estudiar cuando yo salí de la secundaria, pero como siempre mi papá influenciaba en cierta manera en lo que yo iba a estudiar, él me sugirió estudiar ingeniería de sistemas. Como en ese entonces yo no tenía idea de qué estudiar, entonces él me sugirió que yo pudiera estudiar esa carrera. Y yo dije, ok, está bien, a fin de cuentas, pues me gusta la computación también. Pero estando ya en tercer año, yo ajá, me pregunté a mí mismo que si era realmente lo que yo quería. Y hubo una pausa, porque realmente no sabía si era lo que yo quería. Pero como ya estaba dentro de la carrera, yo dije, voy a terminar. Siempre me han dado el consejo que uno debe finalizar lo que comienza. Entonces, para honrar a mis padres, yo quise terminar mi carrera, pero también en un momento cuando yo conocí Palabra de Día, que ya fue como cuando yo estaba en cuarto año de la universidad, conocí el ministerio y me hablaron acerca de un instituto bíblico. Yo hablé con el director de Palabra de Nicaragua, que en ese entonces era Guillermo Aguilar, y yo le dije, me gustaría ir a prepararme allá, pero todavía estoy en mi carrera. Entonces, finalicé la carrera, gracias a Dios, me gradué como ingeniero en sistemas y yo quise que el diploma lo tuviera en la casa de mi papá, porque realmente fue el que económicamente él me apoyó para que yo pudiera estudiar ingeniería de sistemas, pero no sabía cómo utilizar mi carrera, porque me preguntaba si realmente me gustaba lo que yo había estudiado. Eh, y ingeniería de sistemas, no sé si en algunos otros países, pero al menos sé que en Nicaragua es un conglomerado de diferentes clases donde le da la oportunidad al estudiante que tenga diferentes conocimientos para que pueda enfrentar mejor los desafíos en un trabajo. Entonces, veíamos informática, matemática, contabilidad, finanzas, etcétera, y muchas cosas. Y al final yo me preguntaba si realmente esto era lo que yo quería. Hasta el momento que como que vino el Señor y me salvó. ¿Por qué? Porque lo conocí a Él y también justo pasó en ese momento que cuando conocí al Señor, ajá. siento que también Él me llamó a la vez. Entonces como que al final me dijo, te quiero para mí. Entonces me di cuenta que realmente el Señor me quería para Él, pero también esta carrera en cierta forma me ha ayudado en ciertas etapas de mi vida. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Instituto Palabra de Vida Argentina, yo estuve al Ajá. lado de Emiliano Vitti, que en aquel entonces era el encargado de informática, y estuve con él. De hecho, creo que fue un buen tiempo, una linda amistad que formamos él y yo. Siempre él hacía bromas conmigo, al igual que Omar Catalán también. Increíblemente formamos una amistad hermosa, preciosa. Hoy en día, te digo, lo extraño. Quisiera encontrármelo de nuevo porque en todo momento me bardeaba, en todo momento hacían bromas conmigo, pero eran bromas sanas y lindas y hermosas que se sentían que era un ambiente de amigos. Entonces, el Señor me ayudó a que ciertos conocimientos que yo adquirí en esa carrera, pude hacerlo estando en el Instituto Palabra de Argentina, apoyando en el área de informática. Y bueno, quiero unir todo esto que me contás. Contanos, ¿cómo fue que te convertiste ahí entre medio de tu carrera? ¿Cómo fue que te alcanzó Dios? ¿El antes? ¿Cómo? ¿El después? ¿Qué cambio viste en tu vida? ¿Qué pasó? Sí, bueno, todos sabemos cuál es la condición de alguien que no tiene al Señor.
En mi mente yo pensé que era una persona buena y era de esas Ajá, personas que pensaba que por ser buena iba al cielo. Y en varias ocasiones recuerdo que un primo, eh, yo siempre tenía cercanía con mi primo y como en 3 ocasiones él me evangelizó, él me predicó, él me hablaba acerca de que yo tenía que nacer de nuevo, pero yo no entendía eso. Llegué a pensar, te lo digo sinceramente, llegué a pensar como Nicodemo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Decía yo. No entendía bien. nada. Pero él oraba por mí. Y estando en la universidad, yo conocí a una muchacha. Esto es parte de mi vida, ni modo, lo tengo que contar, pero gloria a Dios por lo que voy a contar después. Ujú, Eh, Tuve una mala experiencia con ella y eso fue ya cuando en cuarto año ella decidió cortar la relación conmigo, ya era algo monótono, como ya no venía funcionando. Y yo me sentí realmente usado, me sentí mal, me sentí vacío, hasta el punto de llegarle a preguntar al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? mm, ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de que yo esté en este mundo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Por qué estoy acá, Señor? No le encuentro sentido a mi vida. A raíz de eso que yo le dije a Dios, porque siempre mis padres me hablaban acerca de Dios, bueno, más que todo mi mamá, con quien yo siempre viví, con mi mamá. Y mis tías también que a veces me hablaban de Dios, pero yo no conocía a Dios. Entonces siempre tuve conocimiento de que existía un Dios que todo lo sabía, que todo lo veía. Yo tenía ese conocimiento y yo llegué a hacer eso. Llegué a hablarle al Señor porque me sentía mal, me sentía vacío por lo que me había pasado. Pero lo interesante fue de que después de que yo hablé con el Señor, varias personas se me acercaron a predicarme la palabra de Dios. ajá, Eh, el esposo de mi tía Claudia, mi primo me predicó otra vez, personas en el ministerio de jóvenes de mi iglesia actualmente me hablaban acerca de Dios, me invitaban e inclusive en aquel entonces yo vivía en la casa de mi abuelita y fue muy curioso una vez que era como las 6 de la tarde, yo iba hacia la casa de mi abuelita y alguien me interceptó y me habló acerca de Dios. mm, Yo no lo conocía, yo nunca lo había visto. Y ese señor me dijo que buscara de Dios, que el mundo está difícil, que era necesario que yo buscara de Dios. Entonces, luego que pasaron todas esas cosas, el ministerio de la iglesia, el ministerio de jóvenes, me invitaron a un retiro. Cuando fui a ese retiro, realmente fue algo diferente. Yo nunca había experimentado un retiro entre personas creyentes y fue algo único, fue algo muy lindo, muy hermoso, donde yo pude experimentar el amor del Señor. Y también el pastor justo quien llevó una de las prédicas en ese entonces, él habló acerca del noviazgo y eso me hizo reflexionar acerca de mis decisiones, de mi vida. Y cuando salí de ese lugar realmente me gustó muchísimo, yo sentí que el Señor me habló y ya estando en casa, yo comencé a reflexionar acerca de mi vida, de las cosas malas que yo había hecho, de todos mis pecados. ajá, El Señor comenzaba a, a hablar a mi corazón, a mi mente y empezó a traer convicción a mi vida de mis pecados. Por primera vez en mi vida había sentido esa convicción, que si yo moría en ese momento, yo iba a ir al infierno. Yo fui consciente. Eran como las 9 de la noche. Yo estaba a punto de dormir pensando en todo lo que había escuchado, todo lo que Dios me había hablado. Y yo me levanté, comencé a llorar y le dije, Señor, ayúdame, sálvame. Yo sé que si muero yo voy al infierno, pero tu palabra dice que si yo creo en ti, que tú moriste por mí, tú pagaste por mis pecados, tengo vida eterna. Así que yo le pedí al Señor que me limpiara, que me diera una nueva vida. Y en ese entonces, David Gira, te puedo decir que yo sentí una paz, la cual nunca había sentido. Y yo me acuerdo muy bien que acostándome, después de hacer la oración, yo me dormí feliz. Yo sonreí, tenía una sonrisa en mi rostro. Yo me sentía alegre, me sentía feliz porque yo sentía que Cristo había muerto por mí realmente, que Él había llevado mis cargas, mis pecados. Y antes de dormir, yo dije, estoy listo para morir. Y al siguiente día, yo me levanté de una manera diferente y desde ese entonces el Señor ha transformado mi vida y es lo mejor que en mi vida me ha pasado. El Señor wow. Jesucristo, es decir, Dios morando en mí, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Qué testimonio, sencillo, cortito. ¿Qué edad tenía Jorge?
24 años. 24 años, hoy 39 años. Wow, mucha. Sí. ¿Y a qué edad te bautizaste después de los 24 al tiempo? Como al año y medio, sí, Año y medio. sí, sí. Y en todo ese proceso, después que te bautizaste, ¿cómo fue? Porque yo sé ahora, yo lo sé, y bueno, van a escuchar también quien lo escuchen, lo vean después. Yo sé que estás como misionero, casado. Me gustaría que después nos cuentes cómo conociste a tu esposa y cómo también juntos decidieron ser misioneros, pero después que Dios te salvó, ¿tuviste una clara convicción de que ibas a ser misionero? ¿O cuándo fue personalmente lo tuyo de esta convicción de llegar a ser un seguidor de Cristo y dedicarte a tiempo completo a la obra de Dios, predicando el Evangelio y enseñando la palabra? Sí, cuando yo acepté al Señor, yo, yo sentí un agradecimiento profundo en mi corazón por lo que Cristo había hecho en mí y lo que Él había hecho por mí. Ajá. La clave ahí fue lo que fue el amor de Dios, lo que Él hizo por mí. Comencé a tener un amor por el Señor, amor por estudiar su palabra, por conocerlo a Él, por servirle a Él, aunque era muy joven, pero yo tenía ese deseo ferviente de servirle al Señor. Y en un momento yo escuché acerca de el Instituto Palabra de Vida Argentina, pero yo decía, eso es muy caro, para mí es imposible. Yo nunca voy a poder ir a ese lugar. Pero pasaron 3 años de gira, 3 años donde yo te puedo decir que me olvidé de ese deseo que el Señor había puesto en mi corazón. Yo no sabía que Dios había puesto ese deseo en mi corazón. Pero yo en Ujú. esos 3 años, por decirlo así, 3 años de stand-by, donde yo no hice nada con respecto al deseo de ir a estudiar al Instituto Palabra de Vida Argentina. Yo ya me había olvidado de ese deseo. Pero después de 3 años, yo estaba trabajando en un call center y algo interesante que a mí me pasó, algo raro, es de que en el momento, David Gira, yo estaba teniendo una llamada con una persona, le estaba ayudando en el servicio de Internet, porque lo que nosotros vendíamos era servicio de Internet. Yo estaba en esa área. Yo estaba atendiendo a un cliente y yo estaba de pie, viendo a todos los agentes tomando llamadas, trabajando, pero no me explico yo cómo en ese momento, si yo estaba atendiendo a la persona, estábamos hablando del problema que tenía, en un momento de silencio, yo quedé viendo al resto de personas y alguien me decía, Jorge, ¿qué de esas personas? ¿Cuántos de esas personas si mueren van al infierno? ¿O cuántos de ellos van al cielo? ¿Qué estás haciendo aquí, Jorge? Y esto me causó impresión, porque yo dije, ¿por qué de repente viene a mi pensamiento esto si yo estoy con una llamada? O sea, yo estoy concentrado en la llamada. Resulta que hablé con Guillermo Aguilar, que en aquel entonces era el director de Palabra de Dios en Nicaragua. Él me dijo, Chan, el Señor te está recordando nuevamente aquel deseo que vos tenías hace 3 años. Él te está llamando. Yo le dije, yo creo que sé lo que tengo que hacer. De mí salió a decirle, voy a renunciar, porque era un muchacho soltero, no tenía novia en ese entonces, vivía en la casa de mi abuelita y todo lo que yo ganaba era para mí, me estaba viendo bien. Pero no sé, simplemente yo sabía que el Señor me estaba llamando. Y fue ahí cuando entonces yo decidí terminar mi carrera, es decir, finalizar. ¿A qué me refiero? A terminar con la monografía. Es decir, en aquel entonces aquí se le llamaba tesina. Este, realicé mi trabajo de la tesina, lo completé y comencé a involucrarme más en palabra de vida. Fue entonces cuando comencé a conocer el ministerio, los campamentos, y en un momento Guillermo dijo, sobre el Instituto Palabra de Vida Argentina. Y yo le dije, quiero. Entonces él me dijo, quédate con nosotros colaborando 8 meses para que el Señor confirme ese deseo. Y en esos 8 meses el Señor lo hizo. Confirmó el deseo y proveyó todo para que yo pudiera viajar a Argentina a estudiar su palabra en el Instituto Bíblico, ahí en Monte. Wow. ¿Cuántos años de convertido llegaste a Argentina? Entonces tenías 24, te conociste al Señor y a los 28 viniste para acá. Tres. Tres. Sí, porque cuando yo cumplí los 27 años, yo decía, ¿cuándo yo voy a viajar? Nunca, para mí eso es imposible. Pero a los 27 años yo estaba viajando a Monte, al Wow. Instituto Palabra de Vida Argentina. Sí, A los 30 años terminaste de estudiar en el Instituto sí, Bíblico sí, y a los 31 volviste a Nicaragua. sí, ahí es. Wow. Qué historia, tenemos la historia.
Mira, me llamó la atención, claro, porque viste cómo nuestro Dios, el eterno, el soberano, el que hace y habla, habló de muchas maneras en la antigüedad, hoy nos habla a través de su Hijo, dice en Hebreo 1, pero que te haya hablado de una manera cuando vos estabas ocupado haciendo trabajo y, y seguramente fue y es el Espíritu Santo, eso, es Dios hablándote y recordándote algo, la importancia de para qué fuiste creado. Me llamó la atención esa frase que vos escuchaste de dónde van a ir las personas, ¿no? A dónde van a ir a parar, qué va a ser de las personas esas. Y hoy mismo cuando trabajás, vos todavía tenés esa idea, ese pensamiento, ¿dónde va a pasar la eternidad a las personas? Sí. Y hubo algunas cosas que no mencioné también. Durante ese Ujú. tiempo, obviamente hubo oración. Tenía que haber oración, porque sabemos que la oración guía, ¿no? Y el Señor, a través del famoso llamado a Abraham, Él me habló a Sí. mí personalmente, el Señor. Él me decía que yo tenía que dejar mi tierra para llevarme al lugar que Él me tenía preparado, para que yo me preparara para servir a Él. Yo no sabía si iba a regresar a mí. Yo pensé que el Señor me iba a llevar a otro lugar, porque yo decía, ay, tal vez el Señor me lleva a otro lugar, porque si me voy a preparar, yo creo que el Señor me va a llevar a otro lugar para que yo pueda servirle a Él. Pero no, me encontré con la sorpresa que Él me regresó a mi propio país. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dios hasta ahora te conserva ahí, no te muestra en ningún lado, porque te tiene ahí, en Nicaragua. Aún no, sí, aún no tiene acá. Sí. Buenísimo. ¿Cómo conociste a tu esposa? Contanos un poco. ¿Qué testimonio vos tenés para compartirnos? Porque viste que después que siempre se dice en muchas iglesias, después de conocer al Señor como Salvador personal y dueño de la vida que le haya dado la vida eterna, que te haya librado de una condenación eterna, la segunda decisión más importante es conocer a esa pareja que vas a pasar el resto de tu vida o hasta que la muerte los separe, ¿no? ¿Cómo fue que fue tu experiencia en conocerla a Edel? Edel, digo bien, ¿no? Edel, Edel. Edel, sí. Ok, realmente es una de las experiencias también fantásticas que yo he tenido, porque resulta que esta muchacha es de mi Ajá. iglesia. Ah, ah, Ella dice que estando acá en la iglesia, yo no me fijaba en ella y en muchas ocasiones, en diferentes actividades de la iglesia, palabra de vida, ella estaba, pero lo interesante es de que yo no me acuerdo que ella estaba ahí. Yo le gustaba a ella ya desde hace rato, pero yo no sabía. Ella me miraba pasar ahí enfrente y ella decía, ah, qué guapo ese chino que toca piano, me decía. Claro, pero yo no lo sabía. Hasta que ella me dijo, mira, voy a ir al instituto, Palabra de Argentina. Ah, qué bueno, le dije yo, qué bueno, vamos a ir con Keila Jiménez, también estudió ahí, ella es prima de mi esposa. Y estando allí en el instituto, junto con Carl, Alba, también que ellos pasaron por ahí, por las aulas, ellos también son misioneros de Palabra de Vida Argentina, no sé si te acordás de ellos. Este, es una historia larga, pero lo puedo decir de película, porque realmente lo que nos pasó fue de película y lo interesante y lo especial fue de que fue ahí en Argentina, porque ajá. fue en Argentina, en el instituto, cuando comenzaron a suceder las cosas, porque en mi mente, en mi cabeza y en mi corazón, yo llevaba la plena convicción de que yo iba a prepararme para servir al Señor, yo quería estudiar, no quería saber nada de muchacha, de noviazgo ni nada por el estilo, porque anteriormente ya había tenido una experiencia fea. Ya estando ahí, tuvimos mucho tiempo de compartir en la biblioteca, en la clase, y yo sin darme cuenta, yo venía sintiendo algo especial eh, hacia ella y ella también hacia mí. No lo sentía, perdón, no lo supimos expresar nosotros. Obviamente ella nunca me iba a decir, mira, chambo, me gustas, porque obviamente entendemos, puede que en Argentina el varón se le enseña, ¿no? Que el varón debe de ir y declarársele a la muchacha, no la muchacha es el varón, entonces ella no hacía nada, pero yo tampoco hacía nada. Pero una Ya. vez un muchacho, no voy a mencionar nombres, pero sí un estudiante que estaba conmigo, me confrontó y me dijo, ella es tu novia, ¿no? Novia, no, ¿por qué? Le digo, y todo el tiempo están juntos platicando. Y yo le digo, no, pero ella no es mi novia. ¿Y no te gusta? No, no. ¿Y por qué siempre estás con ella? Y yo me quedé callado.
Entonces yo comencé a cuestionarme y decía, pero ¿por qué no le supe contestar a este muchacho? Si realmente ella no me gusta, ¿por qué yo paso con ella? ¿Por qué yo siento algo diferente con ella? Y yo comencé a ver y experimentar, David Gira, que realmente ella me gustaba. Yo lo estaba negando en mi corazón. Porque Ajá. inclusive, déjame decirte que también estaba con otro amigo orando, ya eso fue como en tercer año, a mediados de tercer año, ya para finalizar. Otro muchacho también que hoy en día está casado, tiene hijos también, y él me hablaba acerca de Edel, y él me hablaba acerca de otra muchacha que ya estaban en proceso de noviazgo. Y él me preguntaba, ¿pero te gusta? No, le decía yo, no, no me gusta. A ver, oremos pues para que el Señor nos guíe y delante de vos y delante de los que van a escuchar este testimonio, yo creo que el Señor se tiró la carcajada con lo que yo le dije. Me atreví a decirle al Señor, Señor, tú sabes que no me gusta, pero el Señor sabía que sí me gustaba. Pero dije eso, ¿por qué? Porque a veces ella ponía una pared, como que no te acerques mucho, claro, en su temor de caer en pecado o en su temor de no cometer, a, me refiero a una desobediencia o tomar una mala decisión Mm, de no saber si realmente es de Dios, no es de Dios, no quiero alejarme de mi estudio, etcétera. Ella trataba de protegerse a sí misma. mm, Claro, no lo supe hasta que yo me le declaré, ¿verdad? Y fue cuando entonces claro, comenzamos a hablar todo lo que había pasado en el instituto. Resulta que nos ponen en la misma iglesia, que es la Blanquita, ahí en Merlo. Segundo mira. año y tercer año. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, aléjame a esta muchacha. ¿Y adivina qué? Más bien el Señor me la acercaba. Y finalizando ya los 3 años del instituto, Palabra de Vida Argentina, resulta que los dos fuimos a Córdoba. También me di cuenta que ella iba a realizar ministerio en Campamento Córdoba, en el mismo año, en la misma ocasión que yo fui. Entonces fuimos. En ese momento no había hablado nada yo, ya estábamos por finalizar nuestro estudio, pero recuerdo que, bueno, pasamos ahí como 2 semanas, creo que fueron 2 o 3 semanas en Córdoba. En la primera y en la segunda fogata no pasó nada, pero en la tercera fogata fue como de película, no lo puedo creer. Yo puse en la mano del Señor mi situación con Edel. Señor, no puedo ocultar más esto que estoy sintiendo. Voy a hablar con Edel y le voy a decir que realmente siento algo por ella. Pero yo ya estaba nervioso. ¿Por qué? Porque como ella ya había tomado su distancia, ella ya se había olvidado, ella tomó una muy sabia decisión porque su consejera en aquel entonces le guió a tomar cierta decisión en cuanto a tener cierta distancia conmigo y eso creo que fue bueno porque eso dio espacio a que yo realmente me diera cuenta que había en mi corazón hacia ella. Entonces, en esa fogata, yo le dije, Señor, aquí te lo entrego. Resulta que cuando yo hablé con ella y me le declaré, ella me dijo, esa misma noche, en la última fogata en Córdoba, yo oré lo mismo. Yo le dije, ¿en serio? ¿En serio? Sí, me dice, sí, yo hice lo mismo. Ambos hicimos lo mismo. Y llegó el día del equipante, finalizando la temporada de campamento en Palabra de Vida, Argentina, en Monte. Porque finalizando Córdoba, nosotros regresamos a Monte para finalizar el Ministerio de Servicio de Campamento. Claro. Y en la noche de gala, donde todos nos vestimos bonito, ella estaba en su mesa, ella estaba en mi mesa, yo me le acerqué y le dije, Edel, quiero hablar con vos. Y las chicas que estaban con ella se sorprendieron, porque era algo extraño que yo me la acercara y le haya dicho eso. Entonces, nos fuimos, la aparté, recuerdo que la llevé cerca del gimnasio, en ese entonces habían luces, estaba bien decorado, bonito, pura película, todo, todo dramático, y había una música muy bonita también. Había como un arco de arbusto, algo así parecido, con la luz de fondo, la música y la gente alrededor. Yo le hablé a ella y le dije, yo quiero acercarme a vos, quiero tener una relación cercana con vos y quiero formar una familia con vos. Eso le dije. Ella me dijo, ok, déjame pensar, dame tiempo.
Ella se tomó su tiempo y en un mes ella me llamó y me dijo, Chan, me debes un helado. Podemos ir a tal lugar ahí en Merlo que quedaba cerca de la iglesia. Ese día, Ajá, después de un mes, bueno, durante ese mes yo me puse muy flaco porque me sentía mal ya por malas decisiones que yo había tomado. Durante ese tiempo, en muchas ocasiones yo no fui prudente en cuanto a decisiones, acercarme a ella o decirle cosas. Le dije cosas que no debía haberle dicho. eh, Otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos a esa heladería que queda en Merlo, yo me le declaré. Le dije, Edel, eh, yo quiero establecer una relación con vos. Y ella me dijo, yo te había pedido cierto tiempo y tengo una respuesta. Y ahí realmente mi corazón comenzó a latir bastante fuerte porque yo durante un mes pasé orando, pidiéndole al Señor que sea tu voluntad, porque realmente me di cuenta que existe la chica que yo quiero. Me encanta mucho, quiero estar con ella, y si no estoy con ella, Señor, no sé qué va a pasar de mi vida. Así le dije al Señor, porque realmente me di cuenta que sí me gustaba. Ella me dijo, no encuentro ninguna razón para decirte que no. Entonces oh, eso significa que sí, sí me dice. Así que desde ese momento, el Señor me bendijo con Edel Estrada. Ella me ha estado acompañando por este tiempo. Cuando regresamos acá, tratamos de poner las cosas en orden en cuanto al noviazgo. Les contamos a las personas, a nuestros padres, amigos, etcétera. También tengo más historia de cómo fue que nos comprometimos, etcétera. Hasta te puedo decir que el mesero que nos atendió en el lugar donde yo me le declaré, no me le declaré, perdón, donde yo te propuse. le propuse matrimonio, ¿sí? El mesero se llamaba Jorge también. De Sí. hecho, de hecho, su papá se llama Jorge, su hermano se llama Jorge y su esposo se llama Jorge. Entonces, hay muchos Jorge en su vida y el Señor nos ha guiado a, a poder formar una familia que era lo que yo quería, lo que ella anhelaba también. Y algo que ella decía es de que si yo regresaba a Palabra de Vida a Nicaragua, ella se iba a otro ministerio, porque tenía ese conflicto en su corazón. Pero desde el momento que yo me le declaré, todas las cosas se fueron poniendo en orden, vimos las luces verdes de parte del Señor, vimos los sí de parte del pastor, personas importantes en su vida, en mi vida. Entonces vimos luces verdes por todos lados y esas eran las confirmaciones del Señor que sí era su voluntad que nosotros nos casáramos. Así que nos casamos, tuvimos el primer hijo, Joelito, hoy en día tiene 4 años, un precioso niño, Dios le ha dado mucha inteligencia. Y también a los 2 años tuvimos a nuestra hijita, Priscila, también una niña preciosísima. Y hoy en día seguimos sirviendo al Señor en Palabra de Vida en Nicaragua y también en nuestra iglesia. Te pregunto, como un joven, porque todavía sos joven, no llegaste a los 40, es más, conociste al Señor de joven, 24 años, estudiaste la palabra, bueno, ya tenés un bagaje de conocimiento del Señor, de las cosas de Dios, seguramente de aconsejar a novios o a futuros novios. Si un novio o una novia te preguntaran a vos, te dijeran, Jorge, eh, ¿para qué uno se tiene que casar? ¿Qué le dirías? En Que están primer en lugar, proceso de matrimonio, que están para, o sea, ¿qué le dirías a ellos? En primer lugar, es la voluntad del Señor, que dice que no es bueno que el hombre esté solo, es la voluntad del Señor que un hombre y una mujer puedan estar juntos para procrear, ¿no? Eso es uno de los mandatos del Señor, que nosotros nos procreemos, eh, y sabiendo de que es importante, una vez que uno se casa, se da cuenta que uno complementa al otro, pero algo importante y muy lindo que me ha gustado en el matrimonio es de que Dios también usa el matrimonio, no solamente para procrear hijos, sino también porque Él sigue haciendo su obra de restauración a través del matrimonio. Y eso Él lo sigue haciendo nosotros. Él sigue con su proceso de santificación en mi vida y en la vida de mi esposa a través de las dificultades, pruebas, desiertos, etcétera. Y eso es algo también lindo y esto únicamente viene desde parte del Señor. Ah, bueno. ¿Y qué consejo le da a esos novios, futuros novios?
un consejo clave que vos que le podrías evitar alguna dificultad al entrar a la etapa del matrimonio? ¿Qué consejo clave vos le daría al joven en esta etapa del noviazgo? Considerando que ellos se van a casar. Considerando que se van a casar. No pongamos que quieran ponerse novios, sino que están de novio y ya Sí, se quieran casar. sí. De hecho, tuvimos la oportunidad de aconsejar a una pareja, de hecho son muy amigos de nosotros, el año pasado se casaron y ellos nos invitaron a la boda civil, son nuestros amigos y sí, pasaron por dificultades y en todo momento nosotros los confrontábamos con las decisiones que ellos estaban tomando, a tal punto de que nosotros los confrontamos en cuanto a por qué ellos estaban juntos, cuál era el deseo de que ellos estuvieran juntos, si realmente era la voluntad del Señor que ellos estuvieran juntos. Entonces siempre en cada momento nosotros les marcábamos que ellos estuvieran seguros que esa era la voluntad del Señor, porque obviamente yo no lo puedo saber, sino ellos delante del Señor. En mi caso yo aconsejaba al muchacho y yo le preguntaba que si realmente eso era lo que él quería, si él la amaba, si ella amaba a él y si él veía que realmente Dios pues estaba respondiendo a cada pregunta que él tenía y si había también luz verdes en su vida, porque a veces Dios marca, y lo sabemos, que Dios marca muchas veces el camino y Él nos dice, no, por aquí no, sí, por aquí sí. Entonces, mi consejo, por sobre todas las cosas, es buscar la guía de Dios. Que si alguien va a entablar una relación con el sexo opuesto, primeramente saber por qué, para qué quiere tener esta relación. ¿Será porque simplemente es un gusto mío para satisfacer mi egoísmo o realmente porque quiero cumplir la voluntad del Señor, porque soy consciente por qué Dios une al hombre y a la mujer? En mi caso yo recuerdo que a mí me preguntaron, ¿por qué te quieres casar? Porque yo la amo. Y dice, sí, y está bien esa respuesta, porque yo la amo. Entonces, eso es importante. Si vos amas a la persona, creo que eh, eso deje muy en claro que no importa lo que pasemos, esa persona va a estar conmigo siempre. Una de las cosas por la cual también el Señor confirmó que Edel era mi esposa, yo una vez le conté algo que tenía miedo de contarlo, cosas que yo había hecho en mi vida anterior, y yo pensé que al contársela, ella me iba a decir que ya no se iba a casar conmigo. Yo tenía mucho Mm, miedo. Eso fue en el proceso antes de pedirle matrimonio. Entonces yo le dije al Señor, si después de contarle esto a Edel, ella aún se quiere casar conmigo, Señor, esa va a ser la última señal para que yo me case con ella. mm. ¿Sabes qué me dijo ella? Chan, yo te voy a amar con todos tus defectos. Y sin pensarla más, yo dije, ella es. Yo sabía, David, que ella era la mujer para mí, porque me iba a amar, porque ella me dijo, yo te voy a amar con todos tus defectos. Es la fecha, David Gira, y esa mujer me ha amado con todos mis defectos y sé que lo seguirá haciendo. Entonces, buscar la guía del Señor en primer lugar, pero también una persona que te vaya a amar, es decir, que te ame con todos tus errores. Y no es de que yo voy a cambiarla a ella, porque nadie puede cambiar a nadie, solamente el Señor Jesús. Entonces, yo iba con ese pensamiento, porque a veces cometemos ese error de querer cambiar a la persona, pero yo sabía que ella era. Así que buscamos la guía del Señor de parte eh, cada quien nos juntábamos para orar, buscar la guía del Señor, pedimos consejos también y todo nos encauzó a tomar la decisión de casarnos. Entonces creo que eso es lo más importante, buscar la dirección del Señor y los propósitos del Señor, no mi, no, no, no mi vanagloria o no mi propio deleite, sino realmente tiene un propósito divino. Juntarnos porque es la voluntad del Señor y es para que sirvamos al Señor juntos, a ir hacia la misma dirección, glorificando al Señor con una familia, con hijos y que los hijos también puedan conocer al Señor, puedan servir al Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos, servir al No, Señor juntos hasta que Él nos llame o hasta que moramos. qué lindo testimonio, Jorge. Personalmente está muy bueno lo que contás.
es gratitud a Dios y gloria a Dios que le damos por testimonio, así como hay tantos Amén. testimonios como el tuyo. Siempre digo, yo sé que tu esposa no está hoy porque tiene una razón, pero siempre digo que cada vez que está la esposa con el marido contando el testimonio, cada uno comparte su perspectiva de la historia. Y está buenísimo escuchar las dos versiones de cómo llegó ese hogar a formar de Tauro. Y vos lo que me contabas, me encantaría preguntarle ciertas cosas a tu mujer que no completás seguramente vos, pero que lo ve de la parte femenina, porque qué importante, ¿no? Esto de unir dos personas pecadoras, dos personas con voluntades, con decisiones, y que Dios los una en uno, en Cristo, primero porque los dos tienen a Cristo, pero después tengan en común muchas cosas, y como contaste que te esté amando a pesar de tus defectos, tus pecados cometidos, y te ame también con las cosas que Dios puso buenas en vos, en virtudes. Es espectacular. Me encantaría hacer la pregunta a ella, pero bueno, no está. Y quizá en la próxima, no sé, si se da, pueda estar como matrimonio y compartir. Jorge, te quiero también preguntar, eh, ¿qué motivos de oración tenés para compartirnos de acá hacia adelante? Sí, tengo uno en especial Ajá, y yo desde el año pasado yo tengo el deseo de seguir preparándome para servir mejor al Señor. Yo ajá, en un momento quise estudiar maestría en teología, ajá, pero hablé con una persona y esta persona me dijo, mira, ¿qué es lo que más te está sirviendo en el ministerio ahorita? Porque también consideré una maestría en consejería. ajá. Entonces, al estar pensando en ambas cosas, eh, he llegado al convencimiento en mi vida espiritual que realmente deseo estudiar maestría en consejería. Así que ya me puse en contacto con el lugar, con las personas adecuadas. Yo quiero estudiar a partir de febrero, maestría en consejería. Ya he hablado con las personas que me van a apoyar económicamente para tomar esta maestría. Entonces mi motivo de oración es que yo pueda aprovechar este tiempo, que voy a tener esta preparación para servirle mejor al Señor. Antes yo me cuestionaba, ¿para qué quiero hacer esto? Porque no es bueno simplemente decir, quiero estudiar esto porque quiero. No, me preguntaba a mí mismo que por qué yo quería hacer esto. Entonces yo le he dicho al Señor, Señor, mi respuesta es que por qué yo quiero estudiar maestría, bueno, primeramente en consejería, pero también más adelante en teología, es porque quiero seguir edificando el cuerpo de Cristo. La ley del maestro dice que uno nunca debe dejar de aprender. Y cuando dejamos de aprender, dejamos de enseñar. Por lo tanto, eso ha puesto el Señor en mi corazón en diferentes formas, con diferentes personas, en diferentes situaciones, diferentes oportunidades que Él me ha dado en alimentar el cuerpo del Señor, la iglesia, y a través de la enseñanza, del evangelismo, el discipulado. Ha puesto en mi corazón seguir preparándome para servir mejor en su obra. Por lo cual yo quiero ser un instrumento útil, limpio, en la mano del Señor para ser de edificación al cuerpo de Cristo, al prepararme de una mejor manera para servir de una forma más eficiente al Señor. Qué lindo motivo de oración para estar orando por esa preparación, que seguramente serán de 2 a 3 años, ¿no? Una maestría de acuerdo a cómo vaya el ritmo. Sí, sí, claro. ¿Y cuál sería la escuela teológica donde vas a asistir, o online o presencial? Sí, la escuela sería, no sé si conoces al pastor Marco Chavarría. Él tiene ahí en Costa Rica, él es un pastor. Lo he conocido por medio del ministerio, él conoce el Ministerio de Palabra Vida en Costa Rica también. Él tiene un seminario en San José y él Ah, mira, ofrece, bueno, este seminario está ofreciendo clases en línea y algunos profesores de este seminario, nosotros los conocemos también. Entonces él me dio la información, he estado orando, hablé con él ya personalmente y aún 3 personas más de, de Palabra de Vida en Nicaragua quieren también tomar una maestría en este seminario. Así que si el Señor qué lo permite, este año, en febrero, estaremos comenzando a estudiar, prepararse mejor cada quien. gracias por compartir ese motivo de oración. Seguramente orar A por tu vos, esposa Greta, tus hijos, sí. Sí, y bueno, además, por sí, eso. claro, sí.
Sí, sí, eso también te iba a decir, por mi esposa, por mis hijos, para que nosotros podamos seguir glorificando al Señor, para que sigamos sirviéndole con mayor fidelidad. Por la crianza de nuestros hijos también no es fácil ser padre, no es fácil criar hijos, necesitas mucha sabiduría, muchísima paciencia. Así que pido por eso, ¿no? Por sabiduría y paciencia para saber criar a nuestros hijos, porque queremos ser el instrumento que Dios use para guiar a nuestros hijos a Cristo. Quizás no se convierta con nosotros, quizás sí acepten al Señor con nosotros, pero lo importante es que he logrado entender de que somos una herramienta para guiar a nuestros hijos a Cristo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cada día al hablarle acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús, orando por las noches, leyendo la Biblia. Hoy en día ya mi hijito ya, él me pregunta, vamos a leer la Biblia, porque en varias ocasiones a mí se me olvida. Y él me dice, papi, léeme la Biblia, o tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar. Ya sale de él. Y eso es lindo, hermoso, y eso nos hace saber de que por lo menos lo espiritual creemos que estamos tratando de hacer las cosas bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hay algún sueño, Jorge, para ya ir finalizando, te hago unas preguntas más? ¿Hay algún sueño que tenés para con Nicaragua, la iglesia en Nicaragua o la sociedad en Nicaragua? Yo a veces me acuerdo de Centroamérica porque tuve la oportunidad de conocer un país como Honduras y me acuerdo de la Centroamérica, de los países, de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, buenos países también que están en República Dominicana, Haití, toda esa zona del Caribe, y para arriba también, México, obvio, que también estuve andando por ahí. ¿Tenés algún sueño para con tu país? Bueno, el sueño que yo tengo es que mucha gente conozca de Cristo, pero tal vez algo específico, así como Ministerio Palabra de Vida, ¿te referís? Ujú, Palabra de Vida en Nicaragua. sí, sí. Como Sí, un sueño general. sí, 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 realmente tengo un sueño. Un, bueno, además de alcanzar mucha gente, tengo el sueño, bueno, puedo decir que tal vez estos dos sueños se juntan en uno, ¿no? Ajá. Quisiera ver más jóvenes preparados y sirviendo fervientemente y comprometidos con el Señor. Porque aquí en Nicaragua, seguramente en otros países sucede, pero la mayoría de los jóvenes están tan metidos en el trabajo que es difícil que muchos jóvenes se comprometan con el Señor. Entonces, no se ve mucho acá en Nicaragua eso. Entonces, yo anhelo que muchos jóvenes se comprometan con el Señor, pero también anhelo que nosotros podamos tener una propiedad con, con auditorio, con cuartos, con muchas cosas que hoy en día no tenemos. Siempre hemos soñado con eso, pero algo importante que Alex, el director de Palabra de Vida a Nicaragua, Alex Shores, siempre nos dice, ¿de qué nos sirve si tener tantas cosas, tantas propiedades, si al final no estamos teniendo buenas relaciones con las personas? Entonces, una cosa creo que lleva a la otra. Sí, tengo el deseo de tener una gran propiedad con edificaciones, aulas para enseñar, porque también queremos operar en el centro de capacitación ministerial, queremos tener canchas de fútbol, de básquet, piscina, auditorio, hotel y todo lo demás, porque ya hay un plan. Hace muchos años que se nos dio el plan, nos dieron una exposición de cómo podría ser todo, también la remodelación del estadio de béisbol, etcétera, Mm, cosas lindas y preciosas. Inclusive un día de esto hasta soñé que estábamos teniendo un campamento en un auditorio mirá. y yo estaba consciente que estaba en Palabra de Día Nicaragua. Entonces sí, sí sueño con eso, pero también sueño con muchos jóvenes que se comprometan más con el Señor. A ver, qué lindo sueño. Me hiciste acordar del sueño de José, no sé por qué, pero bueno, y quiero decir esto. Si para llegar al sueño hay que pasar por un buen sufrimiento, bueno, lo va a tener que pasar Jorge para llegar a ese fin que Dios tiene preparado, porque realmente a veces para llegar a sueños que tenemos, que estamos pidiendo que se ganen muchas almas, que estamos cerca de la venida de Jesús, en cualquier momento, es un tema para hablar también, pero que haya un despertar, un avivamiento, que haya una Amén. restauración de la iglesia, a pesar de que sabemos que se está viniendo una apostasía y una decadencia espiritual, moral, social,
pero que realmente haya un despertar en la iglesia, en jóvenes que se comprometan en una comunión más profunda, íntima, y que eso los lleve a compartir su fe con valor, con amor, puedan llegar a más gente, claro, porque uno no puede llegar a todos, pero la iglesia desparramada dentro de la sociedad, como siempre decimos, puede alcanzar a muchos más. Uno puede alcanzar a miles, ¿no? Pero imagínate 10.000 alcanzando a 1.000.000. Así que qué lindo sueño, Jorge. Así que para llegar al sueño a veces hay que pasar por sufrimientos, pruebas, conflictos, luchas que nos hacen más fuerte para concretar ese Claro, sueño que Dios puso en nuestra mente, en el corazón. sí. Y para hacerte una pregunta final, capaz que eh, alguna vez te la hiciste. Yo creo que sos una persona muy pensadora, muy filosófica, también te gusta, qué sé yo, que te gusta meditar por todo lo que venís contando, que te haces preguntas. Bueno, Dios no quiera, porque bueno, puede ser que el Señor venga y nos arrebate y desaparecemos y se nos termina la historia acá en la tierra, pero si te tocara partir, si te tocara irte de este mundo y tuvieran que poner una frase en tu lápida, eh, ¿qué frase pondrías que resumiría tu vida? ¿Qué frase a mí me gustaría que pusieran? O, Sí. ¿Qué, ok. qué, qué frase resumiría tu vida? ¿O crees No, que resumiría tu vida, tu historia de vida, desde que conociste al Señor hasta ese momento? Bueno, lo anterior ya. que, bueno, no sé si, bueno, como me lo estás preguntando, no sé si vaya a parecer, como te digo, se vaya a parecer orgulloso, ¿no? Pero sí algo que a mí me gustaría que dijera es de que que Jorge Chan fue un muchacho que amó al Señor, que amó al Señor hasta su último día de su vida. Perdón. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente supiera, que la gente sepa y que pusieran en mi lápida. Un joven, un hombre que siempre amó al Señor. Bien. Por ejemplo, hay frases, ¿no?, que algunos dicen que le pondrían: acá yace un hombre o una mujer que intentó influenciar a su generación y ganar personas para Cristo. O sea, Sí, frases así, viste, que resumen. Y lo que vos decís acerca de que quiso amar a Dios es algo que cuando contás el testimonio se nota, porque Dios cambió tu vida y en todo este tiempo invertiste tiempo, tus dones, tus capacidades, todo lo que Dios te dio, está invirtiendo hoy por hoy en seguir a Cristo, ¿eh? Y que Dios te bendiga, Jorge, porque realmente ha sido una bendición el compartir que tuviste esta noche. Y bueno, si nos querés dejar algunas últimas palabras para compartir y dejar algo. sí, sí, claro que sí. Primeramente agradecerte nuevamente por esta oportunidad, por este espacio que me has brindado. Sé que Gracias. algunas personas van a ver esta entrevista y como digo, lo más importante no es lo que yo haga, sino simplemente cuento el testimonio para ver lo que Dios ha hecho en mí, para ver la obra de Dios en mí, porque todo lo que dije prácticamente es lo que Dios ha hecho en mí, o sea, no soy yo, sino su gracia en mí, como Pablo lo decía, ¿no? O sea, es la gracia del Señor en él y creo que lo más lindo y hermoso es ver a Dios obrar en una persona, ver a Dios cómo transforma la vida de una persona, cómo guía a la persona a tomar una decisión. Y creo que es ahí donde nosotros hablamos mucho de que Dios es real, porque una de las razones por la cual podemos contarle a este mundo que Dios es real es a través de una vida transformada. Fue algo que también a mí me marcó mucho en el instituto, el hecho de saber que una vida ha sido transformada, ha sido tocada por el dedo de Dios, es una vida que habla de Dios, que Dios es amor, que Dios es un Dios todopoderoso, que es real, que transforma vida y, y que es el único Dios que es verdadero, que es el camino y que es la vida. Entonces, simplemente te doy gracias porque una vez más, en un espacio que se da en un punto del mundo, alguien más que habla acerca de las maravillas de Dios. Así que la honra y la gloria sea para Él. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Jorge. Vos sabés que te mandaron un saludo mientras estábamos conversando acá. Un tal, capaz que lo conocés,
Samuel Pavón dice, grande Jorge Chang, te conoce, Ah, creo que está Samuel Pavón. por Samuel ahí. Pavón. Sí, 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 un gran tipazo, sí. Un gran amigo. La verdad Creo que que, creo que es un chamo que anda por Venezuela, ¿no? Digo, por Costa Rica. Costa un Rica, chamo que anda por Costa Rica. Sí, 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 sí. Un gran amigazo. Realmente fue de mucha bendición cuando nosotros estuvimos allá en Costa Rica. Sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver si lo Gracias, podemos, gracias. 2025, vamos a ver si lo podemos tener acá en Conectado Entrevista para poder Qué compartir bueno, testimonio. qué Vamos a ver bueno, si lo qué podemos bueno. tener. Sí. Oren Tan por su caro lo. ministerio. eh, Oren por su ministerio porque también en Costa Rica no es fácil. Así que oren por su ministerio, por favor. Vamos a estar orando, vamos a estar orando. Gracias. Y qué lindo poder que compartan así de diferentes ministerios, lugares, Sí, personas, que nos abra un poco cómo es también el trabajo ahí. Porque la verdad uno a veces cuando solamente mira acá, se olvida de que también hay millones de personas. Entonces que el Señor siga ayudándonos a alzar los ojos, que ya están los campos listos para la siega, y seguir orando por sí, Costa Rica, Nicaragua, sí, por la gente ahí en el norte, en el Caribe, y acá países que están alrededor también, porque siempre decimos, estamos orando acá, yo siempre suelo orar por Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, la gente que conocemos hermanos, uno sabe que hay hermanos sirviendo con todo el corazón y bueno, que glorifican a Dios, ahí Dios lo está usando poderosamente, ¿eh? Es Dios a través, como vos contás también, es Dios a través de cada uno, ¿no? sí. Él, obrando a través de instrumentos. Así que Jorge, gracias por contarnos tu testimonio, tu historia, un poco de tu historia de vida y para mí ha sido bendición, seguramente va a ser de bendición para algún hermano o hermana o persona que no conoce al Señor y pueda escuchar tu testimonio. ¿Eh? Jorge, saludo a Edel, saludo a la iglesia ahí en Managua, saludo al equipo de Palabra Vida ahí en Nicaragua y un abrazo, si lo están viendo o lo ven después, un abrazo para todos. Así que gracias Jorge. Okay. Gracias, amigo David Gira. Hermano, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga y quizás tal vez tengamos otro encuentro más adelante. Así es, estuvimos con Jorge Chang desde Managua. Qué lindo poder conocer a diferentes personas en diferentes partes del mundo. Así que gracias Jorge. Un abrazo grande y Gracias. seguimos conectado entrevista 2025. Ya arrancamos en enero y en algún momento vamos a seguir con otras entrevistas a correr este año, compartiendo vidas transformadas por el poder y el dedo de Dios, ¿no? Así es. Un abrazo grande, hasta una próxima. Gracias, amigo. Un abrazo. Bendiciones. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el momento que lo vean. Chao, chao.